Con gran gozo, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invitamos a compartir la lectura de la palabra del Señor. Libro de los Proverbios, Salmos, Proverbios. En el libro de los Proverbios, le indico lo de Salmos solo para ubicarle, ¿eh? Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1. Sabemos, mientras alguno de los amados hermanos ubica el texto, Proverbios capítulo 1, sabemos que los proverbios son escritos de sabiduría, ¿no? De alta sabiduría, y por lo tanto se ha asumido, ¿no? Con mucha generalidad de opinión, de que corresponden a el rey Salomón, sus escritos, ¿no? Proverbios, Eclesiastés y Cantares serían de la autoría de Salomón. Muy bien, vamos a compartir algo acá, por la gracia del Señor. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Al Señor. Gracias al Señor. Como hemos dicho, está declarado aquí también en el Proverbio capítulo 1, verso 1. Los proverbios son asignados a Salomón, el rey, como escritos de sabiduría, ¿no? Es interesante cómo se inician estos escritos de los proverbios. La información que administramos es que fueron varios miles de proverbios los que escribió Salomón, así como una enorme cantidad, una alta cantidad también de cantares, Bueno, el Señor permitió por su gracia que nos quedara uno de los cantares, el cantar de los cantares se ha llamado, y que dispusiéramos de una buena cantidad de proverbios respecto de los cuales podemos ser enseñados, tal como dice aquí en el versículo 2, cuando dice para entender sabiduría, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Es interesante el hecho porque la sabiduría habitualmente nosotros la administramos como un hecho aislado. Este tiene o no tiene sabiduría. Este aplica o no aplica sabiduría y ya. Como una cosa poquito mágica quizás. Mire, este es sabio y el otro no es. No, lo que el gran sabio Salomón dice aquí, el versículo 2, dice que la sabiduría debe entenderse. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Sabemos que doctrina es forma de vida. O sea, el punto central aquí, y yo quiero permitirme tocar tres puntos concretos respecto de lo que significa entender sabiduría, lo que significa, la trascendencia que tiene
que si uno recibe por la gracia de Dios, vamos a tocar algunos textos que nos permiten por gracia del Señor reconocer que nosotros, hermanos, usted y yo por gracia de Dios, también estamos llamados a entender sabiduría. Estamos llamados a portar sabiduría. Si no, nuestra vida no tendría mucho sentido, quiero que lo sepa. Lo vamos a explicar por qué enseguida, pero es urgente. Debemos alcanzar a entender sabiduría. 3 razones por las que es tan importante entender sabiduría. Mire, la primera, porque hay necesidad. Ahora vamos a entrar y vamos a decir que hay necesidad de alcanzar y de entender la sabiduría. Si usted me acompaña primero a ver los versículos que siguen, los versículos 3, 4 y 5 nos dan una visión de por qué esta urgencia. El verso 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, mientras no se manifieste la sabiduría, no podría un hombre caminar en este camino donde la prudencia sea importante, donde la justicia se manifieste, donde el juicio sea parte de la vida y donde la equidad sea una distinción de aquellos que pueden usarlo por la gracia de Dios. Vamos a observar los puntos que sí, a continuación, con los textos que le compartiremos, vamos a observar que todas estas cualidades, la prudencia, justicia, juicio y equidad, se cumplen en una sola forma de vida, en una sola actitud, en un solo enfrentamiento a la vida, que lo provoca precisamente el adquirir y entender la sabiduría. Mira el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples. Hay gente que uno se encuentra con ello y dice, pero ¿cómo es posible que no se le ocurra algo tan obvio como eso? Pero ¿cómo es posible si solo está atravesando la vía pública? ¿Cómo no se le ocurre que tiene que observar si viene o no viene un vehículo? Si está lloviendo, ¿cómo no se le ocurre que tiene que ponerse bajo el alero de una casa, bajo un terminal, un paradero, bajo un paraguas? Bueno, eso requiere una porción de sabiduría. Y el sentido de la sabiduría dice dar sagacidad, dar un poquito de chispa, un poquito de viveza, ¿no? A los simples, los que no se les ocurren cosas. Bueno, la sabiduría es lo que les va a iluminar para que puedan actuar, vivir correctamente. Pero dice que a los jóvenes darles inteligencia y cordura. Y esto es muy importante, hermanos. Un joven que tiene, como decimos habitualmente, toda una vida que desarrollar, pero tiene dos posibilidades de hacerlo. O lo hace a su manera, lo hace con los malos modelos que hay en el sistema, lo hace de la mala manera que pudo haberlo aprendido en casa incluso, o lo hace con sabiduría. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que los jóvenes tengan inteligencia y cordura, que sean cuerdos, que no se vuelvan loquitos, que no pierdan el sentido, que no hagan barbaridades, que no se salgan de un pleno, absoluto autocontrol, dominio propio, les llama la Escritura. Porque claramente quien no asume, con inteligencia y cordura su vida, va a terminar pagando las consecuencias. Muchas cosas, casi todas las cosas que hacemos, sin orden, sin gracia, casi todas las cosas que hacemos, sin haber tomado antes la precaución, van a traer consecuencias lamentables. ¿Y eso qué va a significar? Que después no hay cómo resolver la situación. Lo que está dicho, dicho está. Y lo que está hecho, hermanos, no hay cómo deshacerlo.
El verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, claro. Y el entendido adquirirá consejo. O sea, la sabiduría, aquellos que la van tomando, la van adquiriendo, se provoca así como un hambre, ¿no? Un hambre de ir avanzando, de ir teniendo más, de comer más, de alimentarse más. Sí, porque va abriendo ventanas, porque va dando otras expectativas. No, hermano, lo de la sabiduría, quiero decirle en primer lugar que es una necesidad. Lo hemos visto en pequeños detalles de la vida doméstica. Pero quiero decirle que la sabiduría es una necesidad. Eso significa que quien no adquiera sabiduría no podrá desempeñarse, no podrá avanzar, no podrá sobresalir, no logrará objetivos. ¿Por qué es una necesidad la sabiduría? Porque sin sabiduría, hermanos, no se puede gobernar. Ese es el punto. Sin sabiduría no se puede gobernar. Le voy a invitar a que me acompañe, por favor. Segunda de Crónicas, hacia el lado izquierdo en sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Versículo 10. Vamos a leer puntualmente los textos que necesitamos de manera de avanzar. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, está respondiendo el joven Salomón a un ofrecimiento de Dios. Dios le había dicho, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y la respuesta de Salomón, verso 10, es, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque, pregunta, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Reconoce Salomón en su juventud que sin sabiduría no se puede gobernar, no se puede gobernar. Todavía hacia su lado izquierdo, en Deuteronomio, quinto libro en la Biblia, Deuteronomio, capítulo 34. Por favor, Deuteronomio, capítulo 34. Es el último capítulo de Deuteronomio. El último capítulo. Moisés ha muerto. Los hijos de Israel han llorado 30 días ya la partida de Moisés y alguien debe reemplazarlo, alguien debe tomar el gobierno del pueblo de Israel. Por favor, Josué 34, 9. Mire cómo dice. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. De hecho, en Josué capítulo 1, versículo 1, 2, el Señor va a hablar con Josué y le va a decir en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues te toca a ti. Tú vas a dirigir, tú vas a gobernar, tú vas a presidir, tú llevarás a este pueblo y tú le vas a entregar la tierra que yo le prometí a sus padres. Pero antes de que asuma, antes de que tome el control y el gobierno del pueblo, lo primero es Deuteronomio 34, 9. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque sin sabiduría no se puede gobernar, amados hermanos. No se puede gobernar. Por favor, en el centro de la Biblia, Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10. Usted tiene su Biblia abierta en Proverbios. El libro que sigue es Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 10. Dentro de declaraciones que son de mucho valer acá en este escrito de Eclesiastés, el versículo número 10 va a decir una cosa que es tan válida, ¿no?
Comienza diciendo que si se embotara el hierro, está hablando de cuando se corta un árbol, cuando se parte una leña, ¿eh? Si se embotare el hierro, dice, y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza. O sea, está diciendo que ante una dificultad, ante una cosa difícil, hay dos posibilidades: actuar con inteligencia o aplicar más fuerza animal, ¿eh? Pero el comentario final dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir. Si usted observa esto, la aplicación de este verso 10 puede resultar muy interesante, por ejemplo, en términos políticos. Si alguien gobierna con cierta sabiduría, nadie va a tener toda una gran porción de sabiduría si no conocen a Cristo el Señor. Quiero anticiparme. Pero lo que estoy diciendo es que si alguien no tiene sabiduría para conducir una nación, para conducir un pueblo, necesariamente se le va a embotar el hierro, para aplicar el verso 10. Se va a enfrentar a cuestiones que no tienen solución. Entonces lo único que le queda es aplicar fuerza bruta. Entonces hay que empezar a tomar medidas de opresión, de medidas que afecten a la gente, medidas que provoquen obligación para que las cosas se hagan porque lo dijo tal persona y no porque es lo que conviene, no porque sea lo racional, no porque sea lo inteligente. Son acciones, son medidas, son decisiones que son manifestaciones de un aplicar esta fuerza bruta por falta de sabiduría. Entonces, ¿qué dice la reflexión de Salomón aquí en Eclesiastés? Pero dice, la sabiduría es provechosa para gobernar. ¿Qué debemos decir? Y porque esto podría tener que ver con nosotros, cuando desde este mismo podio hemos declarado tantas veces que a nosotros no nos corresponde participar. A la iglesia del Señor nunca le corresponde participar en políticas contingentes, en política partidista, nunca y por ningún motivo. Nunca, hermanos. La iglesia del Señor tiene otro reino y la iglesia del Señor no tiene que andar votando ni eligiendo a sus gobernantes. La iglesia del Señor tiene su Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso tiene que vivirse en nuestras vidas todos los días. ¿Y por qué entonces ahora tocamos esto? La necesidad de la sabiduría para gobernar. Porque no hay actividad en nuestra vida, hermanos, que no requiera gobierno. Lo central, lo más importante, la casa. ¿Pueden en la casa cada uno hacer lo que quiera, comer lo que quiera, vestir como quiera, vivir como quiera, dormir de cualquier manera? Y la respuesta es no. Necesita normas. Necesita instrucción, necesita gobierno. Alguien debe definir horarios, alguien debe definir los momentos de reunión de la familia, alguien debe definir cómo hacer la conducta, alguien debe corregir la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de conducirse cuando estamos juntos. Alguien debe definir en qué horario se usa o no se usa la televisión, en qué horario se usa o no el celular. Alguien debe enseñar a los pequeñitos a cepillarse los dientes, a abrocharse los zapatos. Todo eso es gobierno, hermanos. Eso es gobierno. La hermana que necesita administrar la casa tiene que estar tomando decisiones todos los días en forma abundante. Desde la provisión para la comida, que nada falte y todo se haga con previsión, se prevea con tiempo para que, de nuevo, nada falte. La preocupación que tienen las mamás habitualmente: viene el invierno, ¿cómo vamos a hacer con la ropita gruesa de los niños? Que veamos los zapatitos, etcétera. ¿Cómo vamos a calefaccionar la pieza o la cama? Etcétera. Pero también están los procesos de corrección, están los procesos en los cuales debe necesariamente actuarse, y a veces con fuerza. ¿Qué hay de los negocios, hermanos? ¿Se administran o no se administran los negocios? Hay que ser cuidadoso. No puedo gastar 10 si están ingresando 9. No debo.
No puedo darme lujos si todavía el nivel de ingreso del trabajo, de la profesión, del oficio o de la empresa no me permite adquirir esos lujos. No debo hacerlo. No sería, allí es donde se manifiesta, ¿ves? No sería sabio. La gente común dice, pero esta persona no fue nada de sabio. Dice, mire, se compró ese auto que gasta tanto o que los repuestos son tan caros cuando él tiene un sueldo menor. Se nota cuando hay y cuando no hay sabiduría, porque nuestra vida necesariamente debe gobernarse y la sabiduría es necesaria para gobernar. Todo en nuestra vida, hermanos, todo. Si el Señor le ha dado un vehículo, tiene que administrarlo, tener gobierno sobre él, hacer las cosas con tiempo, mantenerlo de buena manera. Incluso al conducir debe haber cuidado de ejercer un buen gobierno, de manera de no excederse, ¿no? En la forma, en los tiempos, en las velocidades. Tener capacidad para entender cuando hay un ruido que es extraño, que es distinto. Y si no sabe cómo resolverlo, a lo menos detenerse y esperar que alguien que sepa le ayude. Todo eso es gobierno, pero todo eso es sabiduría también. Entonces llegamos a lo segundo dentro de la necesidad de la sabiduría para gobernar. Y es lo que dice el Proverbio 24:3. Aquí en el Proverbio donde usted está. Proverbios 24:3, amados hermanos. Bendito es el Señor. Proverbios 24:3, usted lo tiene. Dice allí está, ¿ve? Con sabiduría se edificará la casa, con sabiduría. Se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Vamos a lo de fondo inmediatamente. No está hablando de una casa física, no está hablando de casa física. No está hablando de solo del trabajo que requiere levantar una habitación. No, está hablando de la casa, entendiendo que, como dice Hebreos capítulo 3, la casa del Señor somos nosotros. Entonces no se puede edificar una casa con sabiduría, porque hay tanta gente fuera, tanta gente sin Cristo, que viven de una manera increíblemente mala. Donde los niños empiezan a aprender de los adultos cosas tan asquerosamente malas como la grosería, la mala palabra, como le enseñan al chiquitito que él aprenda a encender un cigarrillo o vaya tomando los conchitos de un vaso de licor. Cómo visten de mala manera, cómo la alimentación no es una cuestión prioritaria, hecha de buena manera. Bueno, es que para que la casa esté bien construida y sea de bendición, requiere sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia. ¿Cuánto falta la prudencia en estos días? Y con prudencia se afirmará, dice. ¿Y quién es la persona que más alta responsabilidad tiene por parte del Señor? El Señor le ha dado una tarea tan hermosa en lo de la edificación de la casa. Proverbios 14, amados hermanos. Proverbios 14. Mire por favor el versículo número 1, Proverbios 14, 1. Dirá, la mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. No hay ninguna duda que este proverbio está ligado a lo de Génesis capítulo 3, cuando la mujer toma una decisión tan equivocada de tomar con sus manos, tomar del fruto que le estaba prohibido comer. ¿Recuerda? Entonces el Señor, ¿qué hace? A esta mujer que desobedeció allá, le asigna una alta tarea que está ligada con la formación de los hijos. Está ligada, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuándo una mujer puede hacerlo bien? Mire por favor en Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Proverbios 31, 30. ¿Qué va a decir? Engañosa es la gracia, engañosa.
Engañosa es la gracia, dice, y vana la hermosura, pero dice, la mujer que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. O sea, una mujer que teme a Jehová es una mujer sabia, y la mujer sabia es la que edifica la casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Primera cosa entonces respecto de la sabiduría es que es de toda necesidad para gobernar. No se puede gobernar si no se tiene sabiduría. Lo demás será un desastre. Lo segundo que debo decir es que la sabiduría es Cristo mismo, amados hermanos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. En el versículo número 24, por favor. Versículo 24. Más dice... 1 Corintios 1:24, más dice para los llamados, está hablando de nosotros, los llamados al reino de Dios, más para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De hecho, aquí mismo, pero en el capítulo 2, va a decir la Escritura a partir del versículo número 6 y 7. Hablamos sabiduría, sin embargo, dice el 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero dice sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que está diciendo que no es una sabiduría que hay que adquirir en un instituto, en una universidad, en un posgrado. No. Dice que esta es una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. 7, verso 7, más hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 10 dice que Dios, esa sabiduría, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y usted sabe que Jesucristo anunció el Espíritu Santo, dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque la sabiduría es Cristo, es la revelación de Cristo, es la manifestación de Cristo. Bendito es el Señor. Dijimos que la sabiduría es necesaria para gobernar. Decimos que la sabiduría es Cristo el Señor, pero también al terminar decimos que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Acompáñenme por favor a Job capítulo 28, antes de los Salmos. Job capítulo 28. El versículo 28 vamos a leerlo juntos. Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal, la inteligencia. ¿Por qué es tan importante el planteamiento de Job? Porque claramente no hay mayor necedad, amados hermanos, no hay mayor necedad que cuando alguien desconoce la existencia del bendito Dios y Señor. ¿Por qué dice Job que el temor del Señor es la sabiduría? Porque uno debe aprender a reconocer al Señor en su inmensidad. Uno debe ubicarse que está frente a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que todo lo ve, a un Dios que lo creó todo, a un Dios que tiene en la palabra de su boca la vida, pero también tiene la muerte. Entonces, no se trata de andar huyendo con temor como lo hizo Adán. No, se trata de reconocer su tremendo poder, su autoridad y su gloria. Entonces, para cerrar la idea, acompáñenme al Salmo número 14. Salmo 14, por favor. Y vamos a concluir y a tomar acuerdo juntos. Salmo 14, versículo 1. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Dice el necio en su corazón, se han corrompido, hacen obra abominable, no hay quien haga el bien. Esa es la más alta necedad de que alguien puede hablar. ¿Cómo podría ser, amados hermanos, que un hombre y una mujer diga que no hay Dios cuando mira los cielos? Y dirá la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando alguien mira a un hijo, hermanos, hermanas, a una hija, ¿cómo va a poder pensar que esa preciosidad de hijos, de nietos que el Señor nos ha dado pueden ser así como obra de la casualidad, de un momento? Hermanos, el apóstol escribió a los Romanos, en el capítulo 1, a partir del verso 18, 19, va a decir que todo lo que Dios se conoce, dice, es porque Dios lo ha mostrado, lo ha revelado. Dice, porque las cosas creadas hablan de su eterno poder y deidad. El Señor ha mostrado su poder a través de las cosas creadas. De tal manera, dice, que no tienen excusa. ¿Cómo explica la vida en la planta? ¿Cómo explica la vida en el ambiente? ¿Cómo explica el aire que nos permite estar constantemente respirando? ¿Cómo explica la perfección del cuerpo humano? ¿Cómo explica lo de la galaxia? ¡Aleluya! ¿Cómo explica que el agua corra constantemente a través del sistema para todavía alimentarnos? ¿Cómo explica todo eso? Si no reconoce que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, dice la Escritura. Amados, para concluir allí en el Salmo 14, que a lo mejor lo mantuvo abierto, va a decir en el versículo 2 que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Uno comienza a mostrar sabiduría cuando reconoce que Dios es santo, es eterno, es todopoderoso, y cuando le rinde su vida, cuando le entrega su vida y le dice, Señor, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Necesitamos entender sabiduría y doctrina. Eso solo se consigue a través de la palabra del Señor que nos muestra a Cristo, el bendito Hijo. A Él sea gloria y honra por siempre y para siempre. Amén al Señor.